Has abierto un portal. Y si tú no estás en condiciones de recibir, porque no te encuentras paralelo, por ese portal te entra cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Un portal se abrió. Por ese portal te entra cualquier cosa. Una puerta que se abrió, te entra el que esté por ahí. Shalom, Javerim, ¿cómo están? Saludos desde el Instituto Ben Asher en Israel. Mi nombre es Benjamín, soy cofundador del Instituto Ben Asher. Vamos a empezar a hacer unos videos donde vamos a estudiar. En el instituto nosotros estudiamos no solamente judaísmo, también estudiamos hebreo específicamente. Yo enseño hebreo en vivo, pero fuera de eso también queríamos empezar a hacer unos videos. En este video queremos hablar de la palabra recibir. No es casualidad que empezamos por esta palabra. Si usted quiere saber qué es Kabbalah y puede estudiar todo lo que quiere, pero usted no sabe lo que significa la palabra en sí, recibir, qué significa recibir, entonces va a ser un poco complicado. Si estamos hablando de que quieren aprender Kabbalah y Kabbalah es recibir, entonces supuestamente uno debería estar preparado para recibir. Ahora, ¿cómo vamos a estar preparados para recibir si no sabemos qué significa recibir? ¿Qué es recibir en hebreo y en la raíz, obviamente, en la Torah? Entonces, este primer video justamente no es que el tema de este canal vaya a ser Kabbalah. Vamos a utilizar términos de la Kabbalah, herramientas de la Kabbalah para abordar diferentes temas y siempre tocando, por supuesto, pero no de Kabbalah específicamente. Bueno, recibir. Vamos a empezar por recibir. Lekabel. El verbo es lekabel. Entonces, para cuando uno quiere aprender algo específicamente de la raíz en hebreo, uno tiene que ir a la raíz de todo. La raíz de todo es la Torá. Ahí es la raíz de todo. Y por lo tanto, vamos a la Torá. Y en su totalidad de toda la Biblia, que es el Tanaj. La palabra lekabel en el Tanaj, nos damos cuenta en todo el Tanaj, en toda la Biblia, no está. No está la palabra lekabel. Ahora, sí están otras palabras. Buscamos la raíz kuf, bet, lamed. La forma de buscar, para el que no sabe hebreo, la forma de buscar la raíz de una palabra en hebreo, uno tiene que ir al pasado, conjugar el verbo, digamos, la raíz de un verbo, ¿no? Conjugar el verbo en tercera persona del singular, o sea, él, en hebreo, él, en el pasado. Y ahí nosotros sacamos lo que es la raíz del verbo. En este caso, el, kibel, en el pasado. Entonces, kuf, bet, lamed. Cuando uno entra, entonces empezamos a ver todas las conjunciones que pueden haber. La primera sorpresa es que no estaba la palabra lekabel. Empecemos por eso. Esa es la primera. La segunda sorpresa es que en el Tanaj aparece no muchas veces esta palabra. Y entonces la encontramos en el libro de Daniel, en el libro de Esther, en Crónicas, la encontramos ¿dónde más? En Ezra también se encuentra, pero no se encuentra en la Torá. Entonces, lo que sí aparece en la Torá es otra cosa. Aparece, que más adelante lo voy a tocar, el tema ese, cómo es que llegamos ahí, pero primero quiero especificar otra cosa, porque el recibir parece como que, ¿qué es recibir? Alguien da, o alguien me da algo, yo lo tomo y lo he recibido, ¿no? Entonces, de alguna manera es digamos, una acción pasiva. Yo estoy aquí, alguien me da algo, yo simplemente lo tomo, digamos, y es mío, ya he recibido. En sí, el recibir en hebreo, en la Torá, en hebreo, el recibir no es una actitud pasiva, sino de hecho es una acción activa. Es un verbo activo y no pasivo. Es importante esto porque es un estado de conciencia. El recibir es un estado de conciencia. En la Kabbalah se estudia, por ejemplo, que en el mundo espiritual es el mundo del mashpia, digamos, que es la influencia, el influenciador. Entonces, todo lo que es espiritual de alguna manera tiene la razón, se dice, que es el deseo de influenciar, así como los ángeles, por ejemplo. Y por otro lado, lo que nos encontramos en el lado físico, tenemos el deseo de lekabel, razón lekabel, que es el deseo de lekabel, de recibir.
Ahora, por supuesto que está aquellas personas cabalistas o religiosas donde tratan de llegar a un nivel alto y ese nivel alto donde se encuentre el lekabel, el recibir y empieza a tocarse ya en el leashpia, en el interferir o influenciar en el mundo entero, así como grandes rabinos han hecho eso. Por otro lado, dentro del lado espiritual también nos encontramos, por ejemplo, con almas que recién han salido o no tan recién y sin embargo están muy apegadas a lo físico, todavía les cuesta desconectarse de lo físico, entonces se encuentra en el razón de la shpia, de influenciar, pero todavía quieren recibir. Eso también es tema para otro video, para especificar qué tipo de almas son esas. Pero lo más importante acá era justamente poner a entender que el recibimiento de una persona no es pasivo. Puede ser pasivo, pero en sí no es pasivo. ¿Por qué? Porque si es pasivo no has recibido nada. Pongamos un ejemplo. Digamos, yo te regalo un televisor y tú colocas el televisor no sé, en cualquier lado, en la cocina lo colocas, pero tú no lo enchufas ni siquiera y no lo utilizas. Entonces, ¿has recibido el televisor? Bueno, de acuerdo a cualquier idioma, sí. De acuerdo al hebreo, no, no lo recibiste. Lo tienes, es verdad, pero no lo has recibido, porque no le das uso. Y si no le das uso, no lo has recibido. Por eso, cuando vas a la Torá, vas a encontrar que dice que Dios le da lo que es los 10 mandamientos, las tablas de la ley, se las da a Moshe y Moshe se las entrega al pueblo de Israel. En ningún lugar dice que Moshe las recibió o que el pueblo las recibió. No dice, como dijimos anteriormente, como empezamos el video, no dice la palabra lekabel, recibir. Es interesante también esto, que es una de las partes que uno me sorprendió mucho también cuando empecé a estudiar todo lo que se refiere a la Torá y empecé a estudiar las palabras en general. Me gusta estudiar las palabras, cómo aparecen en la Torá, en su raíz misma, para poder comprender etimológicamente qué significan y nos ayuden a vivir mejor, porque a través del hebreo nosotros podemos realmente marcar un camino de vida entendiendo su concepto real y su concepto dentro de la Torah, entonces nos ayuda a todos nosotros a vivir de mejor manera. Otro ejemplo importante, por ejemplo, es el del insulto, que no es algo tan físico como el televisor que les acabo de decir, pero sí el insulto es algo diferente. Por ejemplo, si yo te doy un insulto, yo te insulto, Hasbe Shalom, pero si yo te insulto y tú te enojas, tú te ofendes, entonces de una manera has recibido el insulto. Pero si tú no te enojas, no te ofendes, lo ignoras totalmente, tú no lo has recibido. Has hecho tu actitud, tu acción de colocarte fuera de todo eso, como que si no existiese, así como lo pusiste el televisor ahí sin enchufar, si el insulto lo pones así sin enchufar absolutamente, no lo has recibido. No es tuyo, queda en la otra persona que te insultó, pero no es tuyo. Es un consejo también para cada uno. Entonces, como si fuese un regalo. Alguien te lo da, tú lo recibes. Entonces, no reciba los insultos, no serán tuyos. Así de fáciles. Ahora, bueno, no es tan fácil ahora. Encontramos que la palabra, no la palabra, pero sí otra vez, con la misma raíz, se encuentra solamente 2 veces dentro de la Torah. Se encuentra en el libro de Shemot, que es Éxodo. Uno se encuentra en el Shemot 26:5 y el otro en el 36:12. Ahí encontramos la única vez que encontramos la raíz dentro de la Torah. Se lo voy a leer. Vamos a leerlo primero para que quede claro. Vamos a primero al Shemot 26, Éxodo 26, Hey, Hey, 5, letra Hey, 5. Lo leo en hebreo y luego lo leemos en español y de esa manera podemos entender qué decía. 50 לולאות תעשה בראייה האחד, ו50 לולאות תעשה בקצה הירייה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אישה אל אחודה. Lo que nos dice acá es 50 presillas harás en la primera cortina y 50 presillas harás en el extremo de la cortina que está en el segundo conjunto.
contrapuestas, y ahí está la palabra, contrapuestas estarán las presillas entre sí. Está hablando de la parte de las cortinas, que en la parte de las cortinas hay como unas argollas, las presillas son como unas argollas que van entrando y tienen que estar todas contrapuestas entre sí, porque son de un lado y 50 del otro. Eso estamos hablando en el tabernáculo, ¿no? Esta es la primera vez que aparece. La segunda vez que aparece es en el 36, busquemos 36, versículo Yudbet 12, que habla exactamente lo mismo, que dice las 50 presillas hizo en una cortina y 50 presillas hizo en el extremo de la cortina del segundo conjunto, contrapuestas estarán las presillas entre sí. Lo mismo. Entonces, las dos veces que aparecen, ninguna de ellas bajo el concepto que nosotros tenemos de lo que es recibir, obviamente. Es interesante porque contrapuesta a lo que se refiere es la traducción es medianamente correcta. La palabra correcta debería ser paralelas. Maquipilot es paralelas. Se llega a la conclusión que el de hecho recibir es estar en paralelo. ¿Paralelo con qué? Pues paralelo con lo que estás recibiendo o lo que esperas recibir. Algunos esperan recibir, otros simplemente, a veces recibimos sin querer y nosotros simplemente damos paralelo en algo que no es correcto. Entonces ahí es donde nosotros empieza. Por eso cuando se empieza a estudiar la Cábala, empiezan a estudiar la Cábala y entonces miran los videos y las personas empiezan a enseñarles. Y algunos empiezan a entrar en conocimiento más profundo del tema mismo. Y si no estás preparado, y si no te encontrás en paralelo, ¿qué es exactamente lo que vas a recibir? Ahí está la pregunta. Por eso el cuidado con que tienen que tener. Y eso más que nada es un mensaje. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Kabbalah en sí te ayuda a un acercamiento hacia la luz. Te puede ayudar, digamos, a un acercamiento a la luz. Pero las personas a veces te están enseñando a acercarte a la luz. Lo que no te enseñaron, no te dieron, fueron las gafas. Y si no te dieron las gafas, te vas a quemar los ojos. Es como que yo te ponga en un calabozo durante 30 años y te saque a las 12 del mediodía en el desierto aquí al lado mío que yo vivo, al lado del Negev. En el desierto del Negev te saco a las 12 del mediodía, después de 30 años en un calabozo. Si no te pongo unos lentes, se te van a quemar la vista. Los ojos se te queman con el sol. Entonces hay que estar en la Kabbalah que le hablan clipot, que son como cáscaras, capas o cáscaras. Las clipot, del momento que empiezan a sacarlas, si tú no estás preparado para recibir esa luz que va a entrar, entonces te vas a quemar los ojos. Entonces, en menos de hacerte un bien, terminas de hacerte un daño. Ahora, hay varias cosas que es importante. ¿Por qué? ¿Qué significa? Primero, el que está enseñando tiene que estar en paralelo. Fundamental. La razón por la cual en la Kabbalah generalmente se le enseña Kabbalah a las personas que son religiosas y mayores de 40 años, aunque ya no es tan así a veces ahora, pero todavía tiene mucho de eso, es porque no es una cuestión de que sea una ley, todo aquel menor de 40 años no religioso le va a ir mal. No, no es eso. No es eso. No es que sea una ley, pero hay una gran cantidad de personas que sí. Y por lo tanto, para proteger, porque yo no sé quién eres tú y no sé en qué situación te encuentras, para proteger es que se hace de esa manera. Después de los 40 años, el hombre adquiere cierta madurez y la cual puede empezar a entender ciertas cosas. Por supuesto que los tiempos de hoy no son los de antes, así que el mundo de hoy, el conocimiento de hoy está mucho más a la mano que lo que estaba antes. Pero hay que tener mucha responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué es paralelo? Una persona que te enseña Torah o te enseña Kabbalah, digámosle, ¿no? Y no es judío y te enseña Kabbalah, lo que te está enseñando es conocimiento, pura y
Puro conocimiento, nada más. Conocimiento. El conocimiento es conocimiento, nada más. ¿Qué haces tú con el conocimiento? Es una cosa aparte, pero te enseña conocimiento. No esperes nada más que conocimiento. Ahora, si el que te enseña es un judío, pero que no es religioso, es muy parecido a lo mismo. Va a ser conocimiento. Lo que se dice en hebreo en los estudios, en las yeshivot, que son los institutos de estudio de Torah, se dice que, que ese es un estudio yavesh, que es seco. O sea, es plano. Te enseñan por más profundidad del conocimiento en el que estés, sigue siendo plano y seco. Falta mucho más. No es casualidad. Entendamos una cosa. ¿La Kabbalah de dónde sale? Básicamente sale de los estudios de ciertos libros. El primero y el más famoso y el más estudiado al respecto, que es el Zohar. Luego viene también Sefer Yetzirah. Y luego vienen otros libros como el Tania, como los libros de Abulafia. Hay muchos libros ya después muy famosos, muy importantes, ninguno tanto como el Zohar. Ahora, todos en los libros, sin excepción, fueron escritos por personas religiosas. Y no es casualidad esto. Han escrito de Kabbalah otras personas que no son religiosas, no se estudian esos libros. Te ayudan a adquirir cierto conocimiento algunos, pero no es estudio de Kabbalah misma. La Kabbalah es más allá que un conocimiento. Es un conocimiento que tiene que llevarse o no a la práctica para si tu intención es ser un cabalista. Ahora, las personas, el judío, para colocarse en paralelo, tiene que ir en paralelo a lo recibido en la Torá. Así funciona. Entonces, una persona que no tiene un tzitzit puesto, los tzitzit son lo que comúnmente les llaman flecos que llevan estos que están acá, por ejemplo, que tengo yo. Si no tienen flecos, los tzitzit, no llevan puestos los tzitzit, entonces uno, no es que porque lleva flecos lleva los tzitzit sabe, no, no es eso. Pero el que está enseñando y sabe, debería llevarlos, porque está puesto en paralelo. No simplemente es hacer el mandamiento, entonces como dice el mandamiento me merezco esto. No solamente eso que es verdad, porque supuestamente, de acuerdo al Zohar mismo, el que estudia la Kabbalah tiene que ser por merecimiento también. Pero más allá del merecimiento, no, es una cuestión de estar en paralelo al camino. Hay un camino, hay un camino que es el de Dios, que tiene para ti. Hay un camino que es el Dios que Dios tiene para ti. Ese camino está limpio, totalmente limpio, bien asfaltado, perfecto. En las esquinas, en algunos lugares de las esquinas, hay ciertas piedras con las cuales a uno tropieza, pero es la razón, uno tiene que tropezar a veces. ¿Por qué en las esquinas? Porque para que no te vayas del camino. Entonces tropiezas acá y tienes una oportunidad de volver. Siempre está libre albedrío y Dios generalmente siempre respeta eso, el libre albedrío que uno tiene para volver a ese camino. Luego hay un camino paralelo, que es el camino que uno que es idéntico aquí, pero la diferencia es que uno empieza a acumular basura. Entonces, cuando uno viene con una bicicleta ya, con cierta basura encima, entonces la piedra que está en el camino no es la misma piedra que está en este, es un poquito más grande. Hay algunos que vienen ya con un camión de basura, con un basurero entero. Entonces, claro, se encuentran con una piedra enorme, pero bueno, es lo que necesitabas para aprender, era parte de la lección que tenías que recibir, para otra vez volver a tu camino. La decisión es tuya, siempre va a ser tuya la decisión. Pero por eso es importante saber por dónde vas. ¿Por qué? Porque tú necesitas las gafas. Las personas necesitamos unas gafas para poder hacerlo. Hay que hacerlo cuando tú puedes, por ejemplo, una persona tú le puedes enseñar algo. Una vez escuché a alguien hablando que supuestamente es un experto en Kabbalah, no tiene tzitzit y no sigue los mandamientos. Entonces hay muchas cosas que no tienen sentido. Y entonces habla que algo del Rav Kaduri y que de repente mirándolo y concentrándose, lo que sea, de repente sí vino y un alma le habló, no sé qué cosa. No se puso a hablar del alma específicamente, pero como que
como que un alma le habló, dice, y él escuchó eso. ¿Ok? Y siguió hablando lo que estaba hablando. Yo me quedé pensando en eso, no me seguí escuchando lo que decía después, porque la gente no comprende qué significa eso. Tú, digamos que tú llegas a un punto alto y tú llegas a ese punto en el cual un alma de repente te habla. No porque naciste con ese don, porque hay personas que nacen con ese don, pero me refiero, sino por la razón de que has estudiado y has puesto en práctica todo eso y has llegado a esos niveles, por ejemplo. Puede pasar, el alma te habla, digámoslo así. ¿Ustedes saben qué significa eso? Significa que se abrió un portal. Has abierto un portal. Y si tú no estás en condiciones de recibir, porque no te encuentras paralelo, por ese portal te entra cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Un portal se abrió. Por ese portal te entra cualquier cosa, una puerta que se abrió, te entra el que esté por ahí. ¿Hasta qué punto tú tienes control de ese portal? No tenés, porque no te han enseñado a cómo cerrarlo tampoco. Por eso el cuidado que tenemos que tener cuando estamos aprendiendo. No digo que dejen de escuchar o de mirar esos videos. Pueden mirarlos si quieren, está bien. Pero lo importante es que sepan del conocimiento. Una cuestión es el conocimiento y una cuestión es todo lo demás. Entonces, lo más importante no es el conocimiento, sino qué hago yo con el conocimiento. Y eso para cualquier tema que ustedes quieran agarrar. Lo más importante es qué es lo que yo hago con ese conocimiento. Ser responsable de mi vida. Tengo que ser responsable de mi alma. Soy yo la persona. Digámosles, ustedes, ¿cómo le voy a decir? Yo no soy responsable de su alma. Son ustedes los responsables de su propia alma. Por entonces ustedes tienen que entender eso y tienen que buscar la forma de estar paralelos para poder recibir en forma correcta. Y recibir lo correcto y en forma correcta. Si no pueden recibir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estabas puesto en otro lado. Hay que aprender a recibir y ponerse en paralelo. Y para eso tenemos que entrar en la Torá y empezar a ver qué es estar en paralelo, cómo es el comportamiento de una persona, cómo debería ser. Entonces, cuando vos empezás a trabajar en tus midot, las midot son las medidas que nos distinguen como ser humano. Ya más allá no importa si sos judío o no eres judío, eso ya no tiene nada que ver. Como ser humano, cuando empezamos a trabajar en esas midot, en esas medidas, en ser más generosos, en el amor, en diferentes medidas que una persona tiene que trabajar. Y cada uno, hay algunas que son generales. Luego están las particulares, las individuales, tu propia medida. Tú te conoces a ti mismo, tú sabes por dónde, por qué, como decimos nosotros, por qué pata cojeas. Tú mismo sabes. Entonces, busca cuál es eso y trabaja en eso específicamente. Porque si hay algo que tú sabes que por eso andas medio medio, pues ahí tienes que trabajar. Es la señal. Esa es una señal. Ahí tienes que trabajar. Entonces, cuando empiezas a trabajar en esas cuestiones, entonces tu crecimiento es impresionante. ¿Por qué? Porque estás trabajando en tu camino. Porque el camino paralelo, hay cosas como que es de todos, pero hay un camino paralelo que es tuyo, que es de cada uno de nosotros, que por donde nosotros tenemos que transitar. Y en ese camino encontramos piedras que yo voy a encontrar piedras que tú no las tienes, y hay piedras que tú tienes que yo no las tengo. Entonces cada uno tiene que con sus propias piedras y tiene que levantarse y tienen que empezar a caminar ese camino paralelo al que Dios nos ha puesto para empezar a recibir. Entonces, cuando vos te arreglas a ti mismo, empiezas a estar en condiciones de recibir. ¿Por qué? Porque te encuentras en paralelo. Entonces nos encontramos en condiciones de recibir. Bueno, hasta acá es este video, espero que les haya gustado. Todos ustedes les pido que se suscriban y que empiecen a seguirnos. Va a ser muy interesante esta relación nueva que empiezo a tener con todos ustedes. Les agradezco mucho por todo y bueno, les deseo de todo corazón que puedan empezar a encontrar ese camino tan importante, su propio camino, sus propias piedras, que se levanten y empiecen a caminar paralelo y estén ya abiertos para recibir todas las bendiciones de Dios que yo les deseo a todos ustedes. Bye. Shalom.